¿Por qué las reglas del deporte más popular del mundo nacieron en el templo central de la Gran Logia Masónica de Inglaterra? El 26 de octubre de 1863, 11 clubes se reunieron ahí para establecer mucho más que un juego. Lo que crearon fue una arquitectura de símbolos que viene de tradiciones mucho más antiguas que cualquier liga o federación, y que desde ese día ha estado funcionando frente a todos sin que nadie la señale. Lo que vamos a ver hoy es lo que pocas veces se explica. ¿Por qué este deporte específico, con este diseño específico, tiene el poder de sacudir las emociones de 5,000 millones de personas al mismo tiempo? Y lo que hay detrás de eso va a cambiar la manera en que ves el fútbol para siempre. La noche en que todo empezó. El 26 de octubre de 1863, 11 clubes londinenses se reunieron en la taberna de los masones, un recinto que formaba parte del templo central de la Gran Logia Unida de Inglaterra, la organización central de la francmasonería inglesa. Ahí redactaron las reglas que rigen el fútbol hasta hoy, y el primer símbolo está en el propio número de jugadores, 11 por equipo. En la cábala clásica, el 10 representa la perfección y la totalidad divina, y el 11 es lo que la desborda, las fuerzas del caos y el desequilibrio que abren una tensión que exige resolución. 22 fuerzas en conflicto durante 90 minutos, buscando esa resolución en el momento en que la esfera cruza la portería del adversario. El juego entero está construido sobre esa tensión, y el número de jugadores es solo el principio. Lo que el campo esconde. El campo de fútbol funciona como un templo. El geógrafo Christopher Thomas Gaffney dedicó años a analizar los estadios latinoamericanos y encontró algo que una vez que lo lees, no puedes dejar de ver. El estadio moderno ocupa exactamente el mismo lugar simbólico que la catedral medieval en la ciudad. Es el espacio donde el tiempo ordinario se suspende, donde las reglas del mundo de afuera dejan de aplicar, donde algo diferente puede ocurrir. Dentro de ese espacio, cada elemento tiene un significado. Los griegos llamaban ómphalos al punto central del mundo, el eje desde donde se origina toda la acción y hacia donde todo regresa. El círculo central del campo cumple esa función. Es el único punto desde donde el juego puede comenzar, el único lugar que se repite en cada reinicio. Las dos mitades simétricas a cada lado reproducen la dualidad que aparece en todas las cosmologías antiguas. Dos fuerzas iguales en tensión permanente. Y las líneas blancas que delimitan todo ese espacio son, en términos del simbolismo que atraviesa este juego, los límites del recinto sagrado. El filósofo Milan Hosta lo dijo con una sola frase: si el balón es algo sagrado, entonces la cancha es un santuario. La portería mide 8 yardas de ancho por 8 pies de alto, el mismo número en dos ejes distintos. Y entre esas dos medidas hay una proporción exacta de 3:1. En la tradición pitagórica, el 3 es el número de la síntesis, el que resuelve la tensión entre opuestos. La portería, el destino final de todo el juego, tiene esa proporción grabada en su propia estructura. Y el punto desde el que se lanza el penalti, el momento más decisivo del fútbol, está a 11 metros de ella, el mismo número que define a cada equipo. Nada de esto es casualidad. La esfera y el portal. La esfera que se persigue durante 90 minutos es, en casi todas las tradiciones filosóficas antiguas, el símbolo de la divinidad. En el pitagorismo y el neoplatonismo, la esfera es la forma perfecta de lo divino. El Corpus Hermeticum describe el cosmos como un ser eternamente vivo, cuyos movimientos imitan la eternidad creadora. En la psicología de Jung, el círculo perfecto es el arquetipo del sí mismo, la unificación total de la conciencia y el inconsciente. Dominar esa esfera dentro del campo es, en términos simbólicos, dominar la materia. Y hay un destino al que esa esfera debe llegar: la portería del adversario. El sociólogo David Sterkle la describe como el límite que divide el dominio propio del territorio sagrado del rival. Cruzarlo con la esfera es la transgresión ritual,
el clímax del drama, el instante para el que toda la arquitectura del juego ha estado preparando a los participantes durante 90 minutos. Por eso el portero es la figura más extraña del fútbol. Es el único al que se le permite usar las manos. Dentro de toda esta lógica simbólica, es el guardián del espacio sagrado, la única figura cuya función exclusiva es que esa transgresión no ocurra. Lo que se cosecha en las gradas. Hasta aquí los símbolos son visibles, están en el campo, pero el sistema tiene otra capa, y esa capa es el estadio lleno. Elías Canetti, en su libro Masa y Poder, señala que la multitud concentrada funciona como una sola mente distribuida en múltiples cuerpos. Al entrar al estadio, los sistemas nerviosos individuales comienzan a sincronizarse. El ritmo cardíaco se acopla, la respiración se unifica, las barreras entre el yo y el otro se disuelven. La psicología colectiva lleva décadas documentando ese fenómeno, y en la tradición esotérica occidental, ese fenómeno tiene un nombre: egregor. La palabra viene del griego egregoroi, los vigilantes, y aparece en el libro de Enoch para referirse a inteligencias intermedias entre lo humano y lo divino. Eliphas Levi lo formalizó en el siglo XIX, en su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia, como una entidad psíquica colectiva que cobra autonomía propia cuando un grupo de personas focaliza sus emociones en un mismo punto durante el tiempo suficiente. El estadio de fútbol cumple esas condiciones de una manera que difícilmente puede ignorarse. Necesita una base física, que son la arquitectura del estadio y la geometría del campo. Necesita alimentación continua, que son los cantos, la atención sostenida, la atención de millones, y genera sus propios mecanismos de supervivencia, la herencia del equipo de padre a hijo, la hostilidad hacia el rival, el rechazo al que abandona los colores. Cualquiera que haya crecido dentro de una afición sabe que al equipo no se lo elige como se elige cualquier otra cosa. Se hereda y se recibe como algo que ya estaba ahí esperando, y eso no desaparece. El Coliseo romano ya operaba sobre este mismo principio. Miles de personas reunidas en un espacio diseñado específicamente para concentrar la emoción colectiva, para sincronizarla, para canalizar algo que individualmente ninguno de esos espectadores podría generar. La arquitectura circular, la acústica que amplifica los sonidos de la masa, la arena como punto focal donde toda la atención se concentra. Todo eso es tecnología de concentración energética y tiene más de 2000 años. El estadio moderno es su heredero directo, con la misma lógica y una escala que el mundo antiguo nunca conoció. El jugador como iniciado. Hay una dimensión del fútbol que pocas veces se menciona y que es quizás la más inquietante de todas: lo que le ocurre al jugador. El proceso que atraviesa un futbolista profesional, desde la infancia hasta llegar al alto rendimiento, es estructuralmente idéntico al camino iniciático de las escuelas de misterios antiguas. El neófito llegaba sin forma, dominado por impulsos. El entrenamiento era el proceso de moldearlo, la privación, el dolor sostenido, la disciplina absoluta del cuerpo, el sacrificio de años que la mayoría no está dispuesta a sostener. El jugador, desde los 7 años hasta los 17, vive exactamente ese proceso, con la diferencia de que lo hace frente a entrenadores, no frente a sacerdotes. La mayoría no llega, y los que llegan no son necesariamente los más dotados físicamente. Son los que aguantaron el proceso entero sin abandonarlo cuando el cuerpo pedía parar. Y al otro lado de ese proceso, espera algo que la psicología del alto rendimiento lleva décadas estudiando y que llaman estado de flujo. Es el estado donde la acción y la conciencia se fusionan, donde el yo reflexivo desaparece, donde el tiempo se distorsiona y los movimientos técnicamente imposibles se ejecutan sin esfuerzo aparente. Zidane en el campo parecía haber detenido el tiempo a su alrededor. Messi toma decisiones bajo una presión que colapsaría cualquier sistema ordinario, con una calma que parece biológicamente imposible.
Las tradiciones iniciáticas llaman a ese mismo estado por otros nombres: iluminación, samadhi, el fluir del Tao. El fútbol lo produce en cuerpos humanos frente a millones de personas cada temporada. El Grial, los 3000 años y los hombres que se volvieron mitos. Al final de todo este sistema simbólico está el trofeo. El primer trofeo oficial del fútbol mundial se llamó Victoria. Lo diseñó Abel Lefleur con una figura alada en la base que representaba a Nike, la diosa griega de la victoria. El trofeo actual muestra espirales ascendentes que abrazan la figura de la Tierra, sostenida por dos atletas en el instante de la victoria. Y la forma que tiene ese trofeo, una copa dorada levantada hacia el cielo, lleva consigo uno de los símbolos más profundos de la tradición occidental, el grial. En la tradición hermética y alquímica, el cáliz es el contenedor de la transformación, el objeto capaz de guardar lo que no tiene forma ordinaria. En la leyenda artúrica, el grial sana toda herida y otorga la inmortalidad a quien lo encuentra. Quien levanta esa copa dorada al final de una competencia, no solo gana un torneo, según el simbolismo que atraviesa toda esta tradición, completa una búsqueda iniciática y toca algo que lo separa para siempre del plano ordinario. Y los hombres que han levantado esa copa ya no son del todo hombres. Pelé fue elevado a símbolo solar de un país entero, una figura mítica que encarnó durante décadas el arquetipo del héroe luminoso. Maradona fue convertido en objeto de culto de forma literal, con oraciones y rituales dirigidos a su figura, el héroe trágico cuya vida entera pareció diseñada para encarnar la tensión entre lo humano y lo divino. Messi atravesó años de fracasos y dudas hasta que levantó la copa, y ese momento fue vivido por millones como la consumación de una profecía que siempre estuvo escrita. Esos mismos arquetipos aparecen en todas las culturas que usaron el juego de pelota como rito. Los relieves tallados en las canchas de Chichén Itzá muestran jugadores caídos, de cuyo cuello brotan serpientes que se transforman en ramas y frutos. La muerte que renovaba el ciclo solar. En China, el Cuju se jugaba en canchas donde la pelota representaba el cielo y el espacio de juego representaba la tierra. En Grecia y Roma, los juegos de pelota servían para unir a los ciudadanos y forjar el carácter de las legiones. Una esfera, un espacio delimitado, dos fuerzas en tensión, una comunidad que observa y entrega su energía. Ese drama lleva 3000 años repitiéndose. El fútbol es su versión más reciente. La pregunta que nadie hace: ¿qué hacemos con todo esto? Detrás de lo que parece un deporte, hay un sistema simbólico de una complejidad que viene de los rituales más antiguos de la humanidad, que fue creado en el templo de una logia masónica en el Londres del siglo XIX, y que desde ese día ha estado generando algo que ningún otro fenómeno colectivo ha logrado sostener a esa escala durante tanto tiempo. Un sistema que sabe cómo concentrar la atención, cómo sincronizar las emociones, cómo producir héroes y cómo hacer que millones de personas se reconozcan a sí mismas a través de ellos. Un sistema que tiene 3000 años de historia detrás y que hoy mueve más dinero, más atención y más energía emocional que cualquier otra institución sobre el planeta. Si el fútbol tiene la capacidad de sincronizar corazones, disolver el ego, elevar a un hombre a la categoría de mito, y todo eso funciona porque hay un mecanismo simbólico real detrás, entonces la pregunta no es si eso es poderoso. La pregunta es ¿hacia dónde apunta ese poder? ¿Quién lo recibe? ¿Y qué ocurriría si quienes están dentro de ese estadio o frente a esa pantalla supieran con exactitud lo que están generando con cada grito, con cada emoción, con cada segundo de atención sostenida? Eso es algo que solo tú puedes responder.